Ya tengan todos, quien les habla, Rafael Cáceres. Bienvenidos a Transistor Reset Word. El día de hoy voy a explicar cómo saturar un transistor, mejor dicho, cómo se elige la resistencia de un transistor o cómo hacer el cálculo de resistencia de saturación para un transistor. El procedimiento es muy sencillo. Básicamente, el transistor consiste, en este ejemplo, tenemos esta gráfica donde tenemos una resistencia de colector, una resistencia de base, y esto va conectado a tierra, que es el emisor. en el anterior video ya había explicado una parte, pero no terminé, porque también tenía que hacer el testeo de los transistores. Entonces, hoy les traigo cómo calcular la resistencia de saturación para los transistores NPN o PNP de los BJT. Pero primero recordemos lo que vimos en unos videos pasados. Bien, un transistor básicamente se aplica en dos principios: el switcheo y la amplificación. Para amplificar, la corriente que ingresa por la base tiende a ser muy pequeña, y lo que salga por colector sale amplificado. Eso es siempre la teoría del transistor, que dice que lo que ingresa por base multiplicado por su beta por colector sale amplificado. En este caso, para este ejemplo, simplemente vamos a hacer el cálculo de cómo saturar un transistor. En otro video, en un pizarrón o en algún lugar donde tenga más espacio, explicaré cómo utilizar un transistor como amplificador o cómo hacer los cálculos para un transistor en zona de amplificación. Ahora, en este ejemplo, nuestro beta en este caso es de 400, y tenemos una I de base, una R de base y los 0.7 voltios que son del diodo, que es el voltaje de la base. Ahora, para que un transistor sature correctamente, aquí el voltaje colector-emisor tiende a ser 0, y aquí el voltaje en la resistencia es el máximo de la fuente. A medida que yo voy aumentando la corriente y el voltaje aquí en la base, aquí el voltaje tiende a ser pequeñito, hasta que se convierte en 0. Así como está aquí, que el voltaje colector-emisor es igual a 0 voltios. Entonces, requerimos de una R de colector, una I de colector, y una R de base y una I de base. Y como esto es un diodo, simplemente asumiremos los 0.7 voltios. Y nuestro beta, que es de 400. Ahora, pasemos a ver el cálculo de la resistencia de saturación tanto como para la base y para el colector. Tenemos nuestro transistor y los cálculos que ya había realizado para no alargar demasiado el video. ¿Ven? Perdón, se me movió la cámara. Entonces, tenemos la teoría que dice que I de colector es igual a beta veces por I de base. Y para I de base necesitamos I de colector sobre beta. Si reemplazamos I de colector, tenemos, en este caso, tengo que hacer una aclaración. Para este ejemplo utilizamos una resistencia, ¿sí? Entonces, por ley de Ohm, primero hay que hallar la corriente de la resistencia, que en pocas palabras vendría a ser la corriente del colector. Es lo mismo. Entonces, en este caso tenemos que I, según la ley de Ohm, I es igual a V sobre R. Nuestra fuente es de 5 voltios para este ejemplo. Si reemplazamos, tenemos 5 sobre 20K, que es la resistencia de colector, y nos dio un resultado de 0.00025 amperios. Ya tenemos la corriente de colector. Ahora necesitamos hallar la corriente de base, o I de base. I de base dice que es I de colector sobre beta. Dijimos que nuestro beta era de 400. Entonces, si reemplazamos, tenemos que 0.00025 sobre 400 nos dio esto, 0.0000625 amperios, o visto en una forma más pequeñita, 0.0000625 microamperios. La corriente de base siempre es pequeña. A medida que yo voy aumentando el voltaje y la corriente aquí en la base, como les dije, aquí el voltaje es pequeño. Aquí, en este entonces, el transistor se encuentra saturado, ¿sí? Si queremos que el transistor amplifique, pues la corriente de base tiene que ser más pequeñita.
entonces la resistencia en ese caso tenderá a ser más alta. Ahora, ya tenemos la I de colector y la I de base. Veamos ahora cómo calcular la R de base. NBA Muebles, fabricación de muebles para el hogar. Los muebles son fabricados con materiales premium de alta resistencia y larga durabilidad. Así como usted lo puede observar, los muebles están hechos en una combinación de metal y madera que le dan la apariencia elegante a un mueble. Los muebles pueden ser producidos en una capacidad de entre 24 hasta 48 horas y te lo llevamos hasta las puertas de tu hogar. Muebles, innovando tu hogar. Ahora sí, continuamos. Entonces, para ver la R de base, para calcular la resistencia de base, así como está aquí, restamos el voltaje de la fuente menos el voltaje de la base del transistor, que son los 0.7 voltios. Para eso, hicimos 5 voltios menos los 0.7 voltios y nos dio 4,3. Por ley de Ohm, lo hicimos así. Dice la ley de Ohm, R es igual a B sobre I. Entonces, los 4,3 voltios, que es el voltaje sobrante, se divide en la corriente de la base, que en este caso nos dio 0.000000625 amperios, como ya lo habíamos visto hace rato. Una vez hecho este procedimiento, tenemos la R de base que nos dio 6.880.000 ohmios o 6.880.000 mega ohmios, que expresado en número más pequeño simplemente es así. Listo, 6.880 megas. No importa, simplemente yo lo quise poner todo aquí para que ustedes vean el resultado. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. En el otro video que estaré realizando ya veremos cómo calcular el transistor, cómo hacer el análisis matemático del transistor cuando lo queremos utilizar en zona de amplificación. ¿Sí?